principalmente hablando de la situación, ¿cuál es el panorama de mexicanos que viajan a Estados Unidos? ¿Qué pasa con las reuniones que tuvo el presidente de la República? ¿Habrá alguna solución? Saludo con gusto a Alberto Xicoténcatl. Él es director de la Casa del Migrante de Saltillo. Alberto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando, Alberto, en los últimos días que aproximadamente desde hace 2 años ha incrementado la migración de mexicanos a Estados Unidos. ¿Tú nos podrías dar un panorama actual de lo que se está viviendo? Claro, pues mira, como bien nos compartes, la pandemia detuvo mucho la movilización migratoria. Sin embargo, una vez que empiezan las vacunas, que empieza la reactivación económica en Estados Unidos, pues empieza nuevamente a reactivarse el fenómeno migratorio. Y es por esto que estamos en este momento teniendo un incremento muy significativo, no únicamente de personas extranjeras, sino como bien mencionas, también de personas mexicanas que están intentando llegar a Estados Unidos. Y si a esto le sumamos pues un incremento desmedido de la violencia en México, pues obviamente son factores que en definitiva impulsan a que las personas de México también estén buscando llegar hacia Estados Unidos. Hubo un momento histórico muy pequeñito, ¿no? En los primeros años de este sexenio, en donde sí hubo una reducción del flujo migratorio mexicano, pero ahorita está reactivándose y no únicamente se reactiva, sino que se está incrementando de manera bien significativa de mexicanos que pues ya no tienen ninguna oportunidad de permanecer en México y tienen la necesidad de irse a Estados Unidos. Alberto, autoridades han apostado por estos programas sociales que incluso los han tratado de llevar a Centroamérica, incluso también a Estados Unidos, para tratar de generar pues estos trabajos. Pero yo creo, y también quiero saber tu opinión, no están tomando un factor bastante importante, y tú lo mencionabas, la violencia que se vive en el país. Claro, pues mira, desgraciadamente el tema migratorio en este momento no solamente tiene que ver con un tema económico, tiene que ver ya con muchos más factores, como la violencia que en muchos espacios territoriales mexicanos pues ya es inminente, los llamados cobros de piso, este, los enfrentamientos armados de los diferentes cárteles en diferentes espacios territoriales mexicanos, pues en definitiva son también factores muy importantes para las personas de México de empezar nuevamente el proceso migratorio. Entonces, pues por desgracia no únicamente va a depender de un tema económico, no únicamente depende de la creación de empleos, sino ya es un tema multifactorial, ¿no? En donde una de las columnas vertebrales tiene que ver pues la falta de seguridad que está haciendo inclusive, está creando desplazamientos internos dentro del territorio mexicano. Alberto, ¿qué te deja esta última reunión que tuvo el presidente de la República con su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden? ¿Se cumplió el objetivo a lo que iba hablando del tema de inmigración? Pues mira, desgraciadamente no fue cumplido el objetivo. El presidente de México tenía la intención de platicar de forma directa con el presidente Biden, hablar sobre temas de visas, hablar sobre trabajos temporales. Sin embargo, cuando el presidente tocó este tema de forma directa con el presidente Biden, Sobre esta reunión que se tuvo, si sí se logró el objetivo o no en la reunión de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, ya lo hemos platicado en diferentes espacios, que la verdad, pues sí hay un discurso, ¿no? Pero no hemos visto acciones contundentes. Vámonos con más información, seguimos pues con este recorrido de lo que ocurrió en Texas. Bueno, más adelante continuamos con este recorrido allá en Texas. Alberto, te recuperamos, te escuchamos. sí, muchísimas gracias. Una disculpa, la comunicación no es muy buena desde Saltillo. Pues bueno, compartirte que desgraciadamente no se cumplieron los objetivos. El presidente Biden respondió de forma inmediata al presidente de la República Mexicana que esos temas ya habían sido tocados en la cumbre. Lo interrumpió y desgraciadamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no logró incidir de forma positiva en esta petición que hizo de visas y por el contrario accedió con el presidente Biden a pues este muro imaginario en términos físicos, pero sí un muro humano que además de pues mejorar la seguridad en la frontera, pues va también a involucrarse y a vincularse de forma directa
con el control de los flujos migratorios. Entonces me parece que hubo un acierto para el presidente Biden y desgraciadamente un desacierto y no un cumplimiento de objetivo para el presidente de México, que tristemente pues va a afectar a los connacionales que están intentando migrar hacia Estados Unidos. ¿Y qué panorama podemos esperar, Alberto, ante esta situación? Una reunión como muchas que han ocurrido en donde no vemos pues resultados. Pues mira, desgraciadamente, como siempre, los sectores más empobrecidos son los que las llevan de perder, son los sectores que desgraciadamente sufren el impacto de las políticas negativas. Entonces lo que nos viene es más violencia y lo digo así porque entre más presencia militar, entre más presencia migratoria hay en las fronteras, los migrantes y las migrantes utilizan más a las bandas criminales. De la misma forma, estas bandas los llevan por caminos mucho más arriesgados. Entonces, pues en definitiva, estas políticas migratorias que se están desarrollando a partir de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador nos van a traer más violencia, más riesgo de las personas migrantes y tristemente pues más muertes. Solamente recordar que en lo que va de este primer semestre del 2022 hay más de 250 personas ahogadas en el río Bravo en toda la frontera México-Estados Unidos. Y esto solamente hablando de gente que intenta llegar hacia Estados Unidos por el río nadando. Imaginemos ahora cuántas personas en riesgo van a estar por los famosos trailers, ¿verdad? Donde la gente sigue cruzando para llegar hacia Estados Unidos. Entonces, tristemente no creemos que exista un panorama alentador para las personas y por el contrario, pues presuponemos que va a haber más riesgo, una migración mucho más costosa y un enriquecimiento y fortalecimiento de las bandas criminales, porque sin su utilización, pues va a ser prácticamente imposible el que la gente pueda ingresar al territorio norteamericano. Alberto, te agradezco muchísimo la charla de esta mañana. Estoy segura, vamos a volver a comentar este tema y por supuesto integrarte a la plática. Muchísimas gracias. Un gusto y que pasen un buen fin de semana. Hasta el pronto.